Hay pocas cosas en el fútbol que generen más debate, más pasión que una decisión arbitral. Hoy nos vamos a meter de lleno en la regla 12, la que habla de faltas y conducta incorrecta. Básicamente, vamos a entrar en la mente de un árbitro para entender, paso a paso, cuál es la lógica detrás de esas decisiones que pueden cambiar un partido por completo. Esa es la pregunta del millón, ¿no? La que gritamos frente a la pantalla. Pero detrás de cada silbatazo, aunque a veces no lo parezca, hay un proceso. Hay una lógica muy bien definida. Vamos a descubrir juntos cuál es esa lógica oficial que se esconde detrás de las jugadas más polémicas. Bueno, para entender cómo piensa un árbitro, hay que empezar por lo más básico. Lo primerito que hace es identificar la infracción para saber cómo sigue el juego. Y aquí viene la primera gran división, porque no todas las faltas son iguales. La decisión clave es si se cobra un tiro libre directo o uno indirecto. A ver, la diferencia es súper simple, pero lo cambia todo. En un tiro libre directo, un jugador puede patear directo al arco y meter gol sin que nadie más toque la pelota. Es una oportunidad clarísima. En cambio, en un tiro libre indirecto, la pelota tiene que tocar a otro jugador, a cualquiera, antes de poder ser gol. Esta pequeña diferencia ya nos dice qué tan peligrosa fue la falta original. Entonces, ¿qué faltas terminan en un tiro libre directo? Pues piensen en contacto físico. Cargar, empujar, patear, meter una plancha, jalar a un rival. La regla de oro es bastante sencilla. Si hay un contacto físico ilegal contra un adversario, lo más seguro es que sea un tiro libre directo. Pero, ojo, no basta con saber que hubo contacto. Aquí es donde la cosa se pone complicada y donde el criterio del árbitro es fundamental. Hay que juzgar cómo fue ese contacto. ¿Fue un simple tropezón, un descuido o hubo algo más? La respuesta a esa pregunta define si va a haber tarjeta o no. El nivel más bajo es la acción imprudente. ¿Qué es esto? Es cuando un jugador actúa sin cuidado, sin medir bien. Es una falta, claro que sí, pero no hay una mala intención, no hay un afán de lastimar. Por eso se cobra el tiro libre y nada más, sin tarjeta. Ahora subimos un escalón, la acción temeraria. Aquí el jugador ya no es que fue descuidado, sino que actuó sin importarle el riesgo para el rival. Hay una clara falta de respeto por la integridad del otro. Y esto, sí o sí, se tiene que sancionar con una amonestación, o sea, tarjeta amarilla. Y llegamos a lo más grave, el uso de fuerza excesiva. En este caso, el jugador se pasa completamente de la raya. Usa una fuerza que pone en peligro real al oponente. Aquí ya no hay discusión, no hay grises. La sanción es la expulsión, tarjeta roja directa. Y ahora hablemos de la regla que probablemente ha causado más discusiones en la historia del fútbol, la mano. Es un tema pero tan complejo y lleno de matices que se merece su propia sección para que quede bien claro. Lo primero, y esto hay que grabárselo porque viene directo del reglamento, es que no todos los contactos del balón con la mano o el brazo constituyen infracción. Esto es clave porque rompe ese mito de que si le pega en la mano es foul. Pues no siempre es así. Ok, entonces, ¿cuándo sí es falta? El reglamento nos da 3 escenarios súper claros. 1. Si el jugador mueve la mano hacia la pelota a propósito. 2. Si la mano o el brazo están en una posición que no es natural, haciendo el cuerpo más grande de lo normal. Y 3. Si se mete un gol con la mano o justo después de que la pelota pegue en la mano, así haya sido sin querer. Ya vimos cómo se decide el tipo de falta y su gravedad. Ahora vamos al siguiente paso en la cabeza del árbitro, las sanciones disciplinarias. ¿Cuándo se justifica una tarjeta amarilla y cuándo una roja? Mucha gente cree que la amarilla es solo por una patada fuerte, pero no. De hecho, un montón de amarillas tienen que ver con el manejo del partido. Hacer tiempo, protestar de mala manera, simular una falta o cometer faltitas una y otra vez. Todos son motivos para una amonestación. Se trata de mantener el control y el juego limpio. Perfecto. Esas son las amarillas. Pero, ¿y esas jugadas que son pero tan graves que ni siquiera pasan por la advertencia de una amarilla? Vamos directo a la roja. La primera causa de roja directa es el juego brusco y grave. Pensemos en la típica plancha con los tapones de punta que pone en riesgo la pierna de un rival.
Es una entrada con una fuerza o una brutalidad tal que la seguridad del oponente corre peligro. Esas que vemos y al instante sabemos que se va. Luego tenemos la conducta violenta. Y aquí la gran diferencia es que la pelota ni siquiera está cerca, no se está disputando el balón. Es una agresión pura y dura, como un codazo, un cabezazo o un puñetazo. Expulsión automática, sin discusión. Y por último, la famosa ley del último recurso. Si un jugador corta de forma ilegal una oportunidad clarísima, manifiesta, de gol del equipo contrario, es expulsado. Es una de las jugadas más dramáticas y que más puede cambiar el rumbo de un partido. Hasta ahora, casi todo ha sido sobre contacto físico. Pero ¿qué pasa con esas faltas que a veces nos dejan a todos confundidos porque nadie tocó a nadie? Bueno, esas son las que generalmente terminan en un tiro libre indirecto. Aquí vemos algunos ejemplos clásicos. Jugar de forma peligrosa como levantar la pierna altísimo, obstruir el paso de un rival a propósito pero sin tocarlo, o impedir que el portero pueda sacar la pelota. En ninguna de estas hay un choque, pero todas son infracciones. El juego peligroso es cualquier acción que, aunque no toque al rival, crea un riesgo de lesión. El ejemplo de manual es una chilena o una patada muy alta cerca de la cara de un oponente. No hace falta que lo toque. El simple hecho de crear esa situación de peligro ya es motivo para cobrar la falta. Y luego está la obstrucción. Esto es, básicamente, meterse en el camino de un adversario para que no pueda pasar. Pero, ojo, la clave de todo es la distancia del balón. Si la pelota no está lo suficientemente cerca como para que se pueda jugar, es falta. Si está cerca, se considera que se está protegiendo la posesión y eso es totalmente válido. Entonces, para resumir todo, este es el proceso mental, muy simplificado, que sigue un árbitro. Primero, ocurre un incidente. Segundo, determina el tipo de falta. ¿Es para tiro directo o indirecto? Y tercero, evalúa la gravedad para decidir si merece una tarjeta o no. Y lo más impresionante de todo esto es que este análisis completo, con todas sus variables y sus matices, el árbitro tiene que hacerlo ahí, en el momento, en una fracción de segundo, con el partido a 1000 por hora. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Si las reglas son tan específicas, si tienen tantos detalles, ¿por qué el fútbol sigue generando tanta polémica? Quizá la respuesta está en que, al final del día, es un ser humano el que tiene que interpretar y aplicar todo esto, bajo una presión tremenda. A lo mejor la próxima vez que veamos una jugada dudosa, la miremos con otros ojos.